Bien. Les mencionaba que esta técnica que yo he aplicado se llama clase invertida, en donde ustedes son los protagonistas de sus propios conocimientos. Yo solamente voy a ser el guía de ustedes. Por esa razón, les había enviado el video, porque ustedes deben de tener conocimientos previos al día que nos conectemos a la clase. Aquí simplemente vamos a hacer es a direccionar, a debatir, a conversar, a reflexionar, ¿sí? Para eso es la conexión. Simplemente voy a hacer un guía. Entonces, pues les doy la bienvenida a la nivelación formativa del área de la asignatura de filosofía. La aventura del pensamiento. Bueno, el tema es origen del pensamiento filosófico. Y aquí es donde vamos a dar inicio a las preguntas, al intercambio de opiniones. En función a lo que ustedes vieron del video, ¿quién me responde qué significa Piscis? Naturaleza. Naturaleza, profe. Ya, muy bien, Viviana. ¿Alguien más escuché por ahí? Naturaleza. Bien, eso significa que sí han estado atentos a lo que han escuchado. Vamos con la siguiente. ¿Qué es Arjé? Era un término griego, profe. Término griego. ¿Qué más? Agua, Es lo que aire sustenta la realidad. y fuego. Ya. Hay agua. Hay agua. ¿Alguien dijo eso? ¿Ya? ¿Quién puede explicar? De pronto lo puede manifestar con un ejemplo, lo que entendió de Arjé. Profe, se dice que el Arjé era buscar el origen, más bien buscar la realidad de algo que veía. Muy bien. Lo podemos simplificar en dos términos, origen y fundamento de algo, ¿verdad? ¿Ya? El Arjé, en el término filosófico, se refería a, por ejemplo, todo es fuego o todo es aire, ¿verdad? Para ciertos filósofos era así. Siguiente pregunta. Aristóteles era conocido también como... ¿De qué otra manera se lo conocía Aristóteles? A ver. O todo es agua. No. Mileto. No. En la parte donde estaba el video, el mapa. Como un crítico de la democracia. Sí, pero también era conocido como Estagira. Estagira. ¿Ya? Bueno. Me alegro mucho porque veo que sí, se han dado el tiempo de visualizar el video y eso nos permite... Como un crítico de la democracia. Muy bien. Bien. Ahora les voy a proyectar otro pequeño video. ¿Qué? ¿Cómo que no puedes hablar? Pero es que no. Sí lo están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ya. Cuenta la leyenda que un profesor de filosofía en un examen final
Colocó una silla frente a sus alumnos y les dijo: «Demuéstrenme que esta silla no existe». La mayoría de los estudiantes improvisaron complejas teorías sobre la realidad y la percepción, pero uno de ellos escribió algo rápidamente y entregó el examen a los pocos segundos. Este estudiante, por cierto, fue el que mayor nota obtuvo. ¿Tienes curiosidad por saber qué respondió? Lo que escribió fue: ¿qué silla? Esta no es más que una anécdota simpática que nos sirve como excusa para hablar de la curiosidad que sentías hace un momento por saber cuál era la respuesta. La curiosidad es algo innato en nosotros. La manifestamos de muchas formas. La curiosidad nos hace pasarnos horas en Facebook fisgoneando fotos de nuestros conocidos, pero también nos lleva a querer adquirir conocimientos sobre el mundo que nos rodea. Los seres humanos de todos los tiempos nos hemos preguntado sobre temas como cuál es el origen del universo o qué significa ser un buen ciudadano. Lo que sucede es que tradicionalmente se buscaba la respuesta a estas preguntas en la fe religiosa, en fenómenos sobrenaturales, en lo que conocemos como mitos. Os pongo un ejemplo. Hesíodo creía que podía oír a unas musas que le dictaban la verdad absoluta sobre el origen del universo. Decía que solo existía el caos hasta que aparecieron unos dioses con poderes tipo X-Men que no paraban de pelearse entre ellos, dando lugar, entre tanto, al mundo que conocemos. Como veis, no parecen explicaciones muy fiables, pero gran parte de la población las aceptaba y se las creía. Recordad que eso que nosotros llamamos mitología era su religión. Por suerte, en el siglo VII a.C. sucede algo decisivo para la historia del pensamiento. Un grupo de intelectuales fue abandonando las respuestas mitológicas tradicionales. No se conformaban con explicaciones imaginativas sobre dioses, sino que por primera vez investigaron, de forma racional y desacralizada, el origen y naturaleza del mundo. A esto se lo conoce como el paso del mito al logos. Logos en griego significa palabra y razón. Ya sabemos que la filosofía comenzó en el siglo VII a.C. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿en qué lugar nació? La filosofía nació en Mileto, Jonia, una colonia griega en Asia Menor. ¿Qué tenía de especial este lugar para que se originara en él el pensamiento filosófico? ¿Fue casualidad o hay algo más? A continuación veremos algunas razones. Primera, tolerancia religiosa. La religión griega carecía de dogmas. No había un grupo de representantes religiosos amenazándote con cortarte la cabeza si decías algo que chocara con las creencias religiosas. Gracias a la tolerancia religiosa hay mucha libertad de pensamiento. Segunda razón. En este lugar y tiempo se producen muchos movimientos migratorios. Vivían en un ambiente cosmopolita, y el conocer a gente con culturas y formas de pensar diferentes les ayuda a ser personas con una mente abierta. Están acostumbrados a oír muchas ideas y puntos de vista. Puede haber ayudado el que en este momento se confeccionaran los primeros mapas. Se hicieron expediciones de reconocimiento del terreno. Los cartógrafos, las personas que hacen mapas, se dieron cuenta de que no había una correspondencia entre la geografía de los libros míticos como la Odisea y la realidad. Esto les hizo dudar de la veracidad de los mitos. Cuarta razón. También en este momento se empiezan a escribir las primeras legislaciones. Los legisladores se dan cuenta de que el pensamiento mítico es insuficiente para responder a las necesidades del pueblo. Y paralelamente, los intelectuales griegos se dan cuenta de que necesitan alejarse del pensamiento mítico para encontrar explicaciones sobre el mundo que les rodea. Otra razón es que gracias al comercio, algunos ciudadanos vivían acomodados pudiendo disponer de tiempo de ocio. Como de aquella no existía la televisión, pues se dedicaban a pensar. ¿Quién fue el primer filósofo? En general, se acepta que el primer filósofo fue Tales de Mileto. Le llamaban así porque era de Mileto. Él es el primer intelectual que intentó explicar el origen del cosmos, el principio del que se compone todo, sin recurrir a mitos, basándose exclusivamente en la naturaleza, inaugurando así la historia de la filosofía y de la ciencia, que al principio fueron lo mismo, aunque en la actualidad cada una tiene su ámbito de estudio propio. Si has asimilado bien este vídeo, tendrías que ser capaz de responder a las siguientes preguntas. Good grammar and spelling are important. ¿Ya?
Entonces, el video que les acabo de compartir también tiene relación con el origen del pensamiento filosófico. Qué importante es la filosofía para nosotros hoy por hoy. Miren esta frase que dice aquí. Solo se aprende filosofía poniéndose a pensar. Entonces, justamente eso es lo importante de la filosofía. Y por eso es muy importante, muy relevante, tener conocimientos del origen de la filosofía. Filosofar es simplemente pensar. Pensar cómo vamos a hacer algo, qué nos espera en el futuro. Todo lo que ustedes piensan es filosofar. Y por lo tanto, estamos aplicando de esa filosofía. ¿Ya? Entonces, como para reflexionar, ¿cómo hemos descubierto que filosofamos? A ver, alce la manito y quiero la participación de los aquí presentes. A ver. ¿Cómo hemos descubierto que filosofamos? Podríamos decir que cuando pensamos, lo que acabamos de decir hace un momento. Haga una génesis individual sobre el origen del pensamiento humano. Bueno, estas son parte de las actividades que ustedes deberán de responder como tarea, como actividad en el área de filosofía. Luego de ello, también van a investigar qué es el pensamiento, qué es la mente, defina la razón, defina sobre la memoria o escriba una definición sobre la memoria. Y luego de ello, pues, van a resolver este crucigrama en el que tiene por objetivo ayudar a encontrar la estrellita que está acá en la esquina siguiendo las consonantes. Quiere decir que no pueden utilizar ninguna vocal, sino que tienen que escoger un camino direccionado o que toque con una consonante hasta llegar a la estrella. ¿Sí?